Imagínate esto. Un arqueólogo excavando la Andriópolis en Turquía en lo que él mismo bautizó como el complejo con baños, porque sinceramente tampoco tenía muy claro qué era ese edificio, y de repente, entre la tierra, aparece un colgante de bronce nada extraordinario a primera vista, 6 centímetros del siglo V, pero entonces lo giras y lo miras bien y ahí está. El rey Salomón a caballo clavándole algo a un demonio. Y en la parte de atrás una frase que no necesita mayor explicación que ella misma. El Señor venció al mal. Ersin Kelibas, que es el arqueólogo en cuestión, dice algo que se me quedaría bastante grabado, y es que esa pieza no tiene un equivalente en toda Turquía. La única parecida apareció en Jerusalén, o sea que estamos hablando de un objeto de casi un siglo encontrado por casualidad en un lugar que además había sido durante siglos un campamento militar bizantino. Un golpe de suerte dentro de otro golpe de suerte, como dice él mismo. Y aquí es donde quiero que te detengas conmigo un segundo, porque no estamos hablando solo de arqueología, estamos hablando de por qué un soldado del siglo V, en mitad de un mundo que se estaba transformando religiosamente, con el imperio romano ya caído y las nuevas creencias abriéndose paso, decidió colgarse en el cuello una figura protectora, alguien que, según él, lo iba a salvar de algo o de lo que fuera. Y claro, uno podría pensar, bueno, eso es cosa del pasado y de gente supersticiosa que no tenía ciencia ni estadística ni nada de eso, pero no, y este es el punto exacto donde empieza todo lo que voy a contar, porque resulta que buscar signos, pistas, protección frente al incierto no es un vicio del pasado, es literalmente una constante humana. En el amor, en la guerra, en los negocios, en cualquier sitio donde el futuro no esté garantizado, el ser humano mira hacia arriba y pregunta ¿qué me espera y qué es lo que quiero? Piénsalo por un momento, probablemente el primer lugar donde alguien intentó ponerle el orden al caos no fue un templo, fue en un juego de mesa. En ese sentido tenemos que echarle la culpa a los árabes, que eran aficionados a los dados y básicamente los que crearon la ludopatía, que la palabra que usaban para nombrar a sus juegos era azar, y esto terminó colocándose en casi todos los idiomas de Europa Occidental como el significado de azar, de casualidad, incluso de mala suerte. Y durante siglos los matemáticos se obsesionaron con esto. Sí, yo sé lo que ha pasado antes, ¿puedo predecir lo que va a pasar después? Spoiler, no puedes. Los dados no tienen memoria, ni las cartas. Cada tirada es una isla completamente aislada de la anterior. Por eso, lo que hoy nos parece obvio, en el siglo XV no lo era en absoluto. En 1494, un fraile franciscano, Luca Pacioli, que al parecer tenía cierta debilidad por el juego, se planteó un problema muy concreto. Si dos jugadores están apostando dinero y la partida se interrumpe antes de terminar, ¿cómo repartes el premio de forma justa? Pacioli propuso repartirlo según las victorias que llevaba cada uno. Parece razonable, ¿no? Pues no, hoy sabemos que esa solución es injusta porque ignora completamente las probabilidades de lo que todavía podía pasar. 70 años después llegó Girolamo Cardano, otro jugador empedernido, y después nos paramos a preguntarnos por qué había tantos frailes ludópatas en la iglesia católica. Y él sí empezó a ordenar la suerte de verdad, sentando las bases del análisis de probabilidades. Un dado de 6 caras, cada cara tiene un 16,6% de posibilidades. Fácil, pero lanza 2 dados y tienes de golpe 36 combinaciones posibles. Y Cardano, lápiz en mano, probó todas, absolutamente todas, hasta descubrir que el 7 era el resultado más probable con un 16,7%, seguido del 6 y del 8. Para un hombre que se ganaba la vida adivinando combinaciones, eso fue un eureka particular. Y no te creas que con Cardano le fue especialmente bien por saber tanto de probabilidades. No consta que se hiciera rico por simplemente saber esta teoría, y encima en 1554 tuvo la genial idea de publicar el horóscopo de Jesucristo. Lástima que la Inquisición no le pareció tan buena idea y lo usó como prueba de herejía y lo metió 2 meses a la cárcel de Bolonia. O sea que ni el matemático más listo del juego pudo calcular ese riesgo. Ahora, salta conmigo al presente, y en ese sentido quiero presentarte a Jauviera, un personaje bastante conocido en el circuito del póker como NASA, nacido de Madeira, 4 brazaletes del World Series de póker, millones de euros en premios, y aquí viene lo interesante. Él no piensa en la suerte cuando se sienta en una mesa. Él piensa en las decisiones. Textualmente dijo en una entrevista que no espera nada de la suerte. Dijo que toda la preparación tiene como objeto maximizar las posibilidades de tomar una buena decisión. Fue subcampeón de Olimpiadas de Matemáticas de niño y suelta una reflexión que me parece de las más honestas que he escuchado sobre esto. A corto plazo puedes ser el mejor jugador del mundo y aún así perder, porque dependes de las cartas que te salgan, pero a largo plazo el peso fortuito se diluye. ¿Sabes lo que aprendió jugando el baloncesto antes de dedicarse a las cartas? La falacia de la buena racha. Esa sensación de que como has encestado 3 tiros anteriores, el cuarto también debería entrar. El balón no tiene memoria, como los dados, como las cartas, como la suerte en sí misma, pero el jugador sí tiene memoria.
Esa memoria le hace tomar riesgos que en otro momento jamás asumiría. Y lo mismo pasa con las rachas malas. No son mala suerte, son el efecto de esa supuesta mala suerte que tienes sobre tus decisiones. En sus palabras, su trabajo es tomar decisiones, no jugar a las cartas. Esto es bastante parecido a algo que decía Harvey Specter si viste la serie de Suits. Dice Vieira, y en 2017 cuando llegaron los llamados solucionadores, esas inteligencias artificiales capaces de simular billones de manos para encontrar la jugada perfecta, todo cambió otra vez. Se acabó en sus palabras la era de la intuición, ganaron los cerebritos y eso, insisto, no tuvo nada que ver con la suerte. El riesgo, de hecho, fue una de esas ideas que separaron lo moderno de lo antiguo. Sin números, no existe forma de sistematizar el azar. Sin eso, la gestión del riesgo seguiría siendo cosa de adivinos y de oráculos o inclusive hasta de pastores. Algo que debes entender es que de hecho vivimos en un sistema capitalista y si existe la concepción de la suerte, los primeros en tratar de medirla, tú y yo sabemos quiénes son. Los bancos. Para los bancos y los seguros, de hecho, para toda la vida su negocio es saber qué es lo que va a pasar. Y de hecho, al menos en el caso de los bancos y de los casinos, como saben que no pueden manipular a la suerte, normalmente sus acuerdos están basados en cosas que te pongan en una desventaja. En ese sentido, los primeros en hacerlo fueron los bancos italianos, que trataron de intentar cuantificar las probabilidades de ganar o perder al naufragar o llegar a un puerto en la época antigua. De ahí nacieron los seguros, el crédito, la vieja idea de no poner todos los huevos en la misma cesta. Y aún así, a finales del siglo XIV, la banca se derrumbó, quebraron varias casas florentinas y el pánico se extendió entre los mercaderes. Nadie quería prestar dinero. En Barcelona, en 1401, pasó algo que personalmente me parece genial. La ciudad decidió ser aval de su propio banco público, la Tula de Canvi. No sabemos quién tuvo la idea, no queda registrado el motivo exacto de esta decisión, aunque probablemente tuvo que ver con las quiebras bancarias anteriores que afectaron a la ciudad. Laura Miquel Mailán, historiadora medieval, lo explica así: no era un banco garantizado por el patrimonio de un particular, sino por la riqueza entera de toda la ciudad en su conjunto, sin intereses para los depositantes y ojo, porque la idea no era ganar dinero, era no perderlo. O ponías tu dinero en un banco privado que te pagaba intereses pero que podía quebrar, o lo ponías aquí donde sabías que estaba a salvo, entre comillas. Funcionó durante décadas hasta que la Guerra Civil Catalana obligó a pedir préstamos cada vez más grandes y el banco empezó a incumplir los pagos. La solución fue radical, cortar el crédito, y aún así el banco sobrevivió más de 100 años. Las crisis, parece, siempre generan soluciones extremas y a veces esas soluciones extremas son precisamente lo que acaba salvando las crisis, lo que puede parecer buena suerte, pero en realidad depende a veces también de buenas ideas. Y aquí quiero contarte dos historias que para mí son la cara y la cruz exactas de lo mismo. Timothy Dexter nació en Massachusetts en 1747. Sin recursos, sin educación, compró moneda continental devaluada durante la Revolución de Independencia, una apuesta que parecía absurda y el nuevo gobierno decidió rescatarla. Se hizo prácticamente millonario, después envió calientacamas al Caribe donde nadie los necesitaba para calentar la cava porque es el jodido Caribe, pero el capitán del barco los vendió como cucharas para remover la mezcla y funcionó. Envió carbón a Nextcastle, uno de los mayores productores de carbón del mundo, lo cual suena a chiste, y justo entonces estalló una huelga de minera que disparó la demanda. Envió Biblias a las Indias Orientales y las colocó entre los misioneros. Cada decisión de Dexter vista desde fuera era una locura o una estupidez, y cada vez le salió bien. Claro que solo pasaron a la historia sus aciertos, de sus fracasos, sí los hubo y no sabemos nada. Y eso también dice algo sobre cómo construimos el mito de la buena suerte. Contamos las victorias y nos olvidamos completamente de las derrotas. Y luego está el caso de Violet Jessop, señorita insumergible, la llamaban los periódicos de entonces. Nacida en Argentina en 1887, hija de inmigrantes irlandeses, trabajó para la naviera White Star Line. En 1911 estaba en el RMS Olympic cuando chocó contra un buque de guerra. Salió ilesa. Al año siguiente viajó al inaugural Titanic. Ya sabes cómo termina esa historia. El barco se hunde, un oficial la pone un bebé en sus brazos y le ordena subir a un bote salvavidas. También sobrevive. 4 años después, ya como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, se embarca en el HMS Britannic, el barco gemelo del Titanic que choca con una mina en el mar Egeo. Se golpea la cabeza como la quilla al saltar al agua, sobrevive otra vez y murió hasta 1971 con 83 años y nunca dejó de viajar en barco. 3 naufragios, nunca dejó de viajar en barco. Dime si eso no es la definición perfecta de tentar a la suerte o simplemente negarse a dejar que la suerte decida por ti. Claro que la percepción de la buena suerte siempre va a existir porque nuevamente contamos los aciertos, tampoco contamos a todas esas personas que viajaron en barco toda su vida hasta que fue el barco correcto el que acabó por matarlos. Ahora, dejemos el dinero un momento, vayámonos a la ciencia, porque aquí la suerte juega un papel que casi nadie quiere reconocer del todo. J.D. Trout, filósofo de la ciencia en Chicago, sostiene algo que rompe un poco el relato oficial. Entre 1400
1740 y 1730 hubo una explosión de producción científica que, según él, se debió a buena parte a que los físicos, alquimistas como Newton, Boyle, acertaron casi por instinto con la idea de que el mundo pequeño funcionaba como el mundo grande. No lo demostraron con el método científico primero, lo intuyeron, lo conjetaron y esas conjeturas afortunadas, dice Trout, terminaron siendo el verdadero motor del avance científico. Más incluso que el propio método experimental aplicado sobre teorías todavía frágiles. No fue el método científico lo que catapultó a la ciencia moderna, fueron las buenas teorías postuladas muchas veces, queriendo o sin querer ser cumplidas. Básicamente, yo pienso que esto es así y voy a demostrar que tú no tienes razón. Y si quieres el ejemplo más famoso de todos, ahí está Alexander Fleming. 1928, Hospital St. Mary de Londres, un bacteriólogo con fama brillante pero también desordenado, antes de irse de vacaciones deja varias placas de cultivo sobre la mesa. No es un experimento, es que el cabrón era simplemente un pinche puerco y dejaba las cosas por doquier. Cuando vuelve, antes de tirarlas a la basura, se fija en una. Un hongo la ha contaminado y alrededor de ese hongo las bacterias han desaparecido. Otro científico un poco más limpio o más metódico probablemente habría tirado sin mirar dos veces esa muestra, o simplemente nunca hubieran ocurrido las condiciones para que esto ocurriera. Fleming tuvo suerte, entre comillas. Fleming observó ese olor y simplemente descubrió algo que salvó a millones de personas. De ahí nace la penicilina. Cuando recogió el Nobel en 1945, dijo algo que resume todo mejor de lo que yo podría hacerlo. Todos sabemos que el azar, la suerte, el destino o la fatalidad, llámenlo como quieran, ha desempeñado un papel considerable en muchos de los grandes descubrimientos científicos. No lo dijo como superstición, lo dijo un premio Nobel. Ahora, regresémonos al presente. Y es donde quiero presentarte a Richard Wiseman, que fue un mago profesional antes de convertirse en psicólogo, y que lleva 2 décadas estudiando por qué unos les sonríe la suerte más que a otros. Lo primero que descubrió es que no tiene nada que ver con las capacidades paranormales, ni con inteligencia, ni siquiera con las expectativas. En un sorteo puro, esperar ganar mucho o poco da exactamente el mismo resultado, porque el azar no escucha y no entiende razones. Pero entonces hizo un experimento bastante curioso. Puso a Martin, que se consideraba afortunado, y a Brenda, que se consideraba con muy mala suerte, a caminar por la misma calle, hacia la misma cafetería, con un billete de 5 libras tirado en el suelo delante de la puerta. Martin lo miró, lo cogió y entró, y minutos después estaba charlando animadamente con un empresario exitoso sentado sobre la mesa de al lado. Brenda pasó junto al billete sin fijarse, entró, pidió su café y se sentó junto al mismo empresario y no dijo ni una sola palabra. Esa tarde, cuando les preguntaron si les había pasado algo especial ese día, Martin contó con entusiasmo lo del dinero y la conversación. Brenda simplemente dijo que había sido una mañana cualquiera. Nada había cambiado en el entorno. El billete estaba ahí para los dos, el empresario estaba ahí puesto para los dos. Lo único que cambió fue si se dieron cuenta o no de este hecho, si se dieron cuenta de las oportunidades que podían aprovechar. Y ahí está para mí la clave de todo este asunto. La suerte no es magia, no es destino, es simplemente una cuestión de prestar atención. Wiseman descubrió que las personas afortunadas usan sin saberlo 4 estrategias. Imaginan cómo las cosas podrían haber salido peor, piensan a largo plazo dando por hecho que no hay nada mal que por bien no venga, no se regodean en la desgracia y asumen que siempre pueden hacer algo al respecto. En buenos sentidos, la percepción de tener buena o mala suerte es una cuestión puramente de mentalidad. Construyen con sus pensamientos y sus acciones gran parte de lo que después van a llamar buena suerte. Y luego, claro, están los casos de Wiseman que podría explicar todo. Tsutomu Yamaguchi, que estaba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 cuando cayó la primera bomba atómica de la historia, sobrevivió con quemaduras, con los tímpanos dañados. Volvió a Nagasaki y el 9 de agosto, mientras le contaba a su jefe lo que había vivido, otro destello iluminó la sala. La segunda bomba sobre su propia ciudad, volvió a sobrevivir y murió hasta 2010 a los 93 años. 2 bombas atómicas, una persona, y dime qué estadística podría explicar esa tal hazaña. Y por otro lado está Jerry y Marge Selve, que sin ser un genio de las probabilidades, simplemente leyeron con atención las reglas de una lotería en Michigan llamada Winefall. Yo sé que esta historia la vas a conocer porque la hicieron película. Y se dieron cuenta de un detalle: cuando nadie acertaba los 6 números, el premio se repartía entre los aciertos menores. Comprando suficientes boletos en el momento adecuado, las probabilidades se volvían matemáticamente favorables. No hicieron trampa, leyeron, calcularon, acumularon 26 millones de dólares en premios a lo largo de los años y no fue suerte, fue otra vez simplemente prestar atención. Y entonces vuelvo, porque quiero ceder donde empezamos, al soldado bizantino del siglo V colgándose en el cuello a Salomón atravesado por un demonio. Quizás no tenía los dados, ni pólizas de seguro, ni solucionadores de inteligencia artificial, pero tenía la misma pregunta que tenía Cardano, que tiene Jau Vieira, que tuvo Fleming sin saberlo, que tuvieron Martín y Brenda sin saberlo
resolverlo tampoco. ¿Qué puedo hacer frente yo a lo que no controlo? La respuesta después de todo este recorrido parece bastante simple. No puedes controlar el dado, pero sí puedes fijarte en el billete de 5 libras que hay tirado en el suelo, justo delante de tu puerta. La suerte, al final, quizás no sea otra cosa que estar mirando en el momento correcto. La suerte al final del día está en la observación y quizás no realmente en la superstición. Si me preguntas a mí, después de justamente echarme toda esta investigación respecto a la suerte, la pregunta es que todavía no lo sé. No me gustaría resumirlo al tema de que es simplemente una cuestión de mentalidad, que es una cuestión de echarle ganas, y tampoco quisiera caer en la cuestión, porque se podría malinterpretar bastante fácilmente, en que el pobre es pobre porque quiere, en que solo le tienes que echar ganas, pero una realidad es que podrías estar teniendo muchos golpes de buena suerte y simplemente por una cuestión de mentalidad o por una cuestión de no ser lo suficientemente observador, no aprovecharlos. En el caso de Fleming, por ejemplo, si bien el vato era un desordenado, hay que considerar de que ninguna otra persona, que seguramente el experimento se tuvo que haber dado miles de otras veces con el mismo hongo, se necesitó a la persona con conocimientos y con la capacidad de justamente darse cuenta lo que estaba pasando para poder llegar a la penicilina. No fue meramente que tuvo suerte, no fue meramente el tema de un destello. Y quizás esa sea la reflexión que te quiero dejar con este video. Muchas veces podemos pensar que la vida es mala, que justamente por las probabilidades, que por las condiciones de vida, que por tus situaciones socioeconómicas vas a vivir y morir de la misma manera. Sin embargo, hay que considerar que mucha parte de la buena suerte también viene de la mentalidad de que quieras tenerla, o que más bien seas observador ante las desgracias y no te dejes caer. Puedes pensar que eres un desgraciado toda tu vida y desaprovechar las oportunidades que te presente la vida. Al final del día yo pienso de que los objetos no dan poder, pero eso no quiere decir que no tengan su función. A lo largo de la humanidad, así como el soldado bizantino tuvo un amuleto, nosotros también los tenemos, y si ese amuleto te hace tomar mejores decisiones, si ese amuleto te hace sentir con mejor autoestima, si ese amuleto te hace darle la vuelta a la tortilla cuando hagas justamente cuestiones que te hagan sentir mala suerte, tómalo, hazlo. Pero algo que ni la ciencia ni las supersticiones van a reconocer es que el mundo no está conspirando a tu favor o en tu contra. Es al final una cuestión de azar. Lo que hagas con ese azar es lo que al final del día va a determinar tu buena o mala suerte.